si España hubiera sido tan agresiva, como lo ha sido Inglaterra y Francia, allí donde ha pasado, si hubiera sido eso, no hubiera sobrevivido el idioma. Mira, cuando estuve, que para hacer la biografía de César Vallejo tuve que hablar con los brutos de Sendero Luminoso, tuve el contacto de la Universidad de San Marcos con ellos, profesores, aquellos eran tremendos, pero cuando hablabas de España y de los escritores españoles, tenían un respeto, incluso los más extremistas. Donde nombras España, no hablo de la España imperial ni franquista, nada, todo eso no. Hablo de la España cultural, es un hecho cultural que se ha dado el fenómeno de que aquí decíamos castellano, que es una barbaridad, porque yo muchas veces digo español, porque realmente la lengua que hablamos es español, no castellano. Cuando dices en otras cosas en otros idiomas, bueno, vale. Para no molestar a veces dices, bueno, español o castellano, como quieras llamarle, yo no quiero molestar a nadie, pero en realidad te hablas del idioma español. Bueno, pues cuando aquí había vergüenza de decir que hablabas en español, desde Fidel Castro hasta el presidente de Argentina, sea del color que fuera, decía que hablaban en español. Estoy hablando de ideologías completamente diferentes. Fidel Castro, cuando se le hablaba, cuando fue Sabina y compañía y otros, cuando se le hablaba de Galicia o de España, se le caían las lágrimas. O sea, no hay odio a España en América, hay odio en los círculos intelectuales. Es un fenómeno parecido al nacionalismo. Yo salgo a la calle de Bogotá, o salgo a la calle de Lima, o salgo a la calle de Buenos Aires, o salgo a la calle de Santiago de Chile, o salgo a la calle de Cartagena de Indias, y pregunto qué piensan de España y de los españoles, y un 90% hablan maravillas. Eso, estamos, cuidado, es un producto de la intelectualidad, Es verdad que estamos en que unas personas que teóricamente tienen un poder intelectual se arrogan la representación de la opinión de la gente. Cuidado con eso, porque te encuentras, si buena parte del producto de nuestros, por ejemplo, los compositores de canciones españoles y artistas españoles, te hablo de artistas populares, han sobrevivido en América. Compositores como Manolo Alejandro, como Juan Pardo, como Juan Carlos Calderón, sus obras ahora mismo son veneradas en América, cantadas por montones de gente. Eso es una tontería, es decir, nosotros, nuestros conquistadores, y eso hay que conocerlo. Yo trabajé mucho lo del quinto centenario, me tocó hacer varios documentales, conocí bastante en profundidad todos estos movimientos indigenistas y todas estas cosas. Vale, vamos a ver. Nuestro tipo de conquista estaba llevado por militares muy ilustrados y muy inteligentes, tanto los vascos como los extremeños. Eran, curiosamente, militares, sobre todo los extremeños, y gente, capitanes y demás, que eran, digamos, los desfavorecidos de familias importantes que se dedicaron y se fueron a hacer la aventura, pero todos tenían un contenido humanista. O sea, su forma de llegar, en muchos casos, pactaron con pueblos, cuidado, muchos de las teóricas matanzas de los españoles son hechas por propias tribus de ellos mismos contra las otras tribus, No. O sea, ahí por ejemplo, el querido Carlos Saura hizo la barbaridad del Dorado, hablando mal de todo eso está muy bien, e incluso sacando el dinero del quinto centenario, muy bien. Yo he hecho esos documentales para el quinto centenario en la época que incluso gobernaba el PSOE, o sea que no era la opinión dominante de la hispanidad tradicional, pero sí teníamos claro y vimos que había una hermandad extraordinaria con América, como la ha habido de vuelta, porque todo el gran boom de la novela latinoamericana nació en España, y los grandes escritores latinoamericanos, muchos se potenciaron en España, y la música latinoamericana también, y al revés, aquí. Es decir, y España y el español sobrevive gracias a Latinoamérica. El lenguaje, lo que nosotros hemos perdido aquí, la oralidad, el escuchar a las abuelas, es lo que hace García Márquez en su Macondo, es lo que hace Vargas Llosa en El Pantaleón y Visitadoras, etcétera, es lo que hace Eduardo Galeano, es lo que hace... Ellos han cogido herencia de lo español, porque en sus apellidos está García Márquez, Vargas Llosa, ¿entiendes? Si nosotros nos hemos mezclado allí, ¿por qué nos hemos mezclado? Porque incluso los conquistadores, los militares, tuvieron bien claro que no había que arrasar, que había que de alguna forma evangelizar, y había que culturizar a nuestra manera, pero respetando muchas tradiciones indígenas que se han incorporado, incluso a nosotros, de tal manera que cuando tú llegas allí y eres español y vas en clave cultural, te tratan de maravilla porque quieren a España muchísimo. Es que quieren a España mucho. Es que eso es una mentira. Esos son círculos intelectuales que hay que dicen que tenemos que pedir perdón. A mí nadie me ha dicho en Lima y en Buenos Aires. Cuando va Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, que son
ídolos en Argentina, mucho más que aquí. Cuando Manolo Galván, que no se comía aquí un rosco en España, que era valenciano también, pues se fue con las canciones de Juan Pablo, te quise, te quiero, te querré, porque te quiero tanto. Vendió millones de discos, se asentó allí en Argentina. Y allí le pasó lo mismo a Pepe Vélez y a Juan Bau, y le han parecido a Janet, a montones de gente, de artistas españoles, a Lani Daniel, que han recorrido de arriba abajo todos los países. Juan Erasmo Mochi, que me ha hablado maravillas, se casó incluso con una chiquilla fantástica colombiana, Nalinda Zao, y venerados allí, adorados por españoles y de ninguna manera excluidos. Es decir, una cosa es el producto intelectual cerrado, acomplejado de ese producto intelectual. Hoy mira, no hay nada más ajeno a la cultura que el intelectual, nada más ajeno. Eso es muy triste decirlo, yo lo puedo decir desde mi radicalidad. Cuidado, es que yo no estoy criticando al verdadero científico, aquel que trabaja por la creación, aquel que estudia, aquel que investiga. No, pero este intelectual que se dedica a fabricar conceptos de laboratorio y darlos como verdaderos. No, porque resulta que novelas como Nada, El Quijote, La familia de Pascual Duarte, las han leído más argentinos o colombianos que nosotros. Que no, porque tanto nosotros, que es que hemos ido a emigrar allí, que han ido nuestros padres, nuestros abuelos, parte de mi familia fue a Argentina, a Venezuela, todo, y allí fueron recibidos y han crecido. Y allí, aunque de vez en cuando se hacen chistes sobre los gallegos, pues es como aquí si se hacen chistes sobre, qué sé yo, sobre el Real Madrid o el Barcelona, pero están mezclados todos unos con otros y ahí perfectamente insertados y maravillosamente. O sea, quiere decir, no digamos esas mentiras disfrazadas de producto cultural, porque es falso. Y si no, pregúntaselo, ahora ya no a García Márquez, pero a Vargas Llosa, a toda la gente a cualquier gente de cualquier color, salvo a cualquier radical de estos absurdos, tontos. Es decir, tanto los americanos como los latinoamericanos han sido recibidos fantásticamente como producto cultural en España, como al revés allí, es decir, en cualquier sitio. Pero sí hemos hecho los países y la fuerza de trabajo nuestra en Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos, en México, está lleno de españoles y de hijos de España. Pero qué tontería es esa, pero qué tontería estamos diciendo, qué tontería. Se puede dar la opinión que quieras, pero no se puede decir que hace sol cuando está lloviendo. Es decir, no hay ese odio a lo español, no lo hay, porque si no, no tendrías ese fenómeno que el producto cultural español vende un montonazo. Editoriales como Planeta venden 10 veces más que venden en España. Claro, entonces, ¿por qué? ¿Qué quiere decir? Que si yo tuviera un rechazo de población general, yo no me iría a comprar la novela de María Dueñas o de Julia Navarro o de Javier Marías, no me la iría a comprar, diría español, no lo quiero. Porque lo compran, como aquí compramos a García Márquez, a Vargas Llosa, a Alfredo Bryce Echenique. ¿Tenemos algún rechazo? ¿A qué viene esa tontería? Si tú vas por muchas ciudades y está lleno de huellas españolas, tú vas a Trujillo y ves las huellas de las construcciones españolas igual, y luego han seguido ese mismo ejemplo. Y hay cosas en la gastronomía que ellos han adoptado lo mismo que nosotros hemos adoptado de ellos. Y aquí convives, y yo he trabajado y sigo trabajando con Argentina, con peruanas, con el otro de más allá. Tú ves que hay alguna tensión. Son estos 4, para decir tarados, porque son realmente tarados, entre comillas, que están refugiados ahí en sus plataformas de las universidades, cobrando su sueldo fijo, y en vez de crear cordialidad, en vez de crear acuerdos, en vez de se dedican a jugar al indigenismo, ¿no? Bueno, pues el indigenismo nos llevó en algún momento a fenómenos como Sendero Luminoso en Perú, ¿no? Ya fundamentalmente agotado. Es decir, que tenías el tremendo descubrimiento de que te encontrabas con una especie de catedrático, la Universidad de San Marcos, que te llevaba al contacto con unos guerrilleros que eran capaces de cortar las cabezas a todo un pueblo. Pero bueno, y veías ese señor que te daba el salvoconducto, que yo lo tuve, el salvoconducto de ese señor, que no voy a decir el nombre, de la Universidad de San Marcos, para poder acceder a ese territorio y que no me tocaran. Que por cierto me tocaron, me dieron un culatazo que me dejaron medio durante unos minutos casi en coma. Entonces hasta que ya se aclaró el asunto. Pero bueno, por Dios, pero vamos a ver, no digamos tonterías, no digamos lo que habla precisamente de, ¿sabes?, de varios de los conquistadores y emprendedores, ¿no? Oquendo, etcétera, toda aquella gente que fue, y ves un poco la filosofía de aquella gente. Luego fui a Ignacio de Loyola y comprendí un poco que aquella gente era otra cosa. Aquella gente eran guerreros, evidentemente, pero iban con otra mentalidad. Y la prueba de que iban con otra mentalidad es que se han quedado
como te iba a contar en los nombres de muchas ciudades. Si es que nombres de muchas ciudades, ¿cuántas ciudades se llaman Barcelona, Zaragoza, yo qué sé? Pueblecitos que tienen, que le ponen a los bares nombres españoles. Cuando unos señores como Serrat y Sabina llenan el Luna Park hasta reventar, o va Pepe Vélez y se hace el famoso Pepe Vélez, el que se ríen tanto de él, pero es un genial artista, y que llena los estadios tanto de Buenos Aires como de Mendoza, como de pues siendo español no irían, ¿no? Pues un señor como Camilo VI ha vendido millones de discos en América, millones de discos, y un señor como Julio Iglesias ha recorrido de arriba a abajo toda la piel de la América Latina y ha sido recibido en olor de multitud en todas partes. Bueno, Miguel Bosé ha tenido exitazo siempre, lo queremos mucho porque lo he tratado hace mucho tiempo, pero Miguel ha tenido siempre muchísimo éxito en América, muchísimo éxito, pero no Miguel, sino por ejemplo José Luis Perales, que es un trozo de pan. José Luis Perales ha vendido millones de discos en América, y te encuentras en un bar cantando a alguien un velero llamado Libertad, o Me llamas, pues entonces si hubiera tanto el rechazo al español, ¿por qué lo cantan? El pueblo, lo popular, el pueblo, es el que da la veracidad a las cosas, y el pueblo americano en líneas generales, no quiere decir que haya un 10, un 15, 20%, vamos a poner, ya es mucho poner, ama lo español. Bueno, nosotros adoramos a lo americano. Fíjate que todos los ritmos, por ejemplo, vamos a ver, el tango, la salsa, entraron por España, un poquito por Francia, pero fundamentalmente por España. Y se proyectaron en ida y vuelta, la rumba mismo también, con sus idas y vueltas, el bolero creció aquí en España fantásticamente, que procedía sobre todo de México. Y lo mismo, buena parte del flamenco se adoptó en América, y nuestros cantantes más baladistas aquí, y aquí han tenido exitazos tremendos los cantantes americanos, y aquí, por ejemplo, todo el fenómeno, cuando hubo la dictadura de Argentina, todo el fenómeno del rock argentino se trasladó y originó en parte la movida madrileña, con los Tequila, con Morís, luego más tarde con los Rodríguez, los hermanos Roth, Andrés Calamaro. Bueno, pues ¿qué me hablan de la enemistad? El máximo éxito de Miguel Ríos en baladas es de un gran amigo mío, que ahora está en Mendoza, Roque Narvaja, que le escribió esa canción, también argentino. Y por Dios, vamos a ver, el productor de Miguel, Carlos Narea, chileno, es decir, pero qué tontería es esa, o sea, qué tontería, vamos a ver, yo comprendo que la gente tiene que ganarse el dinero haciendo ensayos intelectuales sobre el indigenismo y todo lo que sea, todo eso me parece bien. Pero aquí no hay nadie que pedir perdón a nadie, es decir, aquí se ha construido una historia, nadie somos santos, evidentemente en todo proceso de conquista se producen abusos y todo lo contrario. Bueno, pero eso es lo mismo que decir que todo el que llega aquí colombiano pues es traficante de droga, y eso no es verdad. O sea, quiere decir que las barbaridades también se dicen, o sea, una minoría no quiere representar. Pero ahí lo cierto es que para que una cultura sobreviva durante tantos siglos en unos espacios teóricamente indigenistas, es porque esa cultura la ha amado el pueblo. Pero es que cuidado, no es solo eso, sino que cuando tú subes a la parte de Estados Unidos, hay muchísimas zonas de Estados Unidos donde habla, pero ya no solo Miami, muchos otros sitios de Estados Unidos, incluso del interior, que hablar de lo español es hablar con muchísimo respeto de lo español. Y que tú vas a China, cuidado. Hubo un proyecto que tuvimos que no se pudo realizar, que era una serie de televisión sobre misioneros. Me encargaron los guiones y entonces durante mucho tiempo estuve trabajando con la productora en contacto para hacer, digamos, reportajes un poco no religiosos, pero sí de un poco de esa actividad espectacular en zonas espectaculares del mundo de misioneros. Bueno, hablé con una orden que se llamaba Verbo Divino y otros combonianos para poder llegar tanto a China como a algunos lugares de África. Cuando dije de llegar a la China, digamos, más ancestralmente comunista, me dijeron, bueno, toma este contacto jesuita. Me dijeron que había una universidad jesuita allí, en el corazón de la China, y es verdad. Entonces, dijeron que respetaban a los jesuitas y a los españoles extraordinariamente, y que incluso en la parte más estricta de la revolución cultural se hacía leer en muchas escuelas el Quijote. La cultura, pero no estoy hablando de España política, cuidado, no estoy hablando de España política. España ha producido una cultura inmensa, maravillosa, o sea, nuestro siglo de oro, nuestro teatro, nuestra poesía, nuestra música. Es para ser fíjate que es un país relativamente pequeño geográficamente, pero ese país ha producido, que por eso en el fondo hay una envidia, claro, en el fondo hay una envidia, ha producido una cultura
y ha conseguido trasladar desde un país pequeño un idioma, hacerle el más potente culturalmente del mundo, que es el más potente culturalmente del mundo, no técnicamente, que está el chino, está el inglés, pero el más potente culturalmente, y por lo tanto, allí donde vas, la cultura española es respetadísimo, desde en Rusia hasta en China, hasta en cualquier punto de África. O sea, lo español es súper respetado. No solo eso, sino el español es un idioma que está en expansión. Por algo será. Es decir, vamos a ver que me expliquen esos teóricos de universidad, por qué algo que viene de una cultura teóricamente invasiva, potente, troglodita, etcétera, consigue una expansión, que la expansión no se produce por imposición, se produce por impregnación, por esponjización, por así decirlo. Es decir, cuando una cultura se expande es porque cae bien, cae simpática. No porque llega un gobierno y dice, pues aquí todo el mundo tiene que hacer esto. No. Si se lee el Quijote, si se escucha a Shakira en cualquier punto del mundo cantando en español, si Jennifer López quiere grabar en español, si X quiere grabar en español, si el otro quiere hacer, si resulta que nuestros pintores son conocidos en todo el mundo, que la música de esa época de acento española, de Falla, Albéniz y Granados, se toca en todo el mundo, como si fuera en parte Beethoven o Bach o Wagner. Por algo será, ¿no? Por algo será, no porque hayan ido los tanques españoles a imponer en los sitios las cosas, ¿no? Eso sí me parece muy grave por parte de los intelectuales, muy grave, porque lo que indica es una envidia tremenda. En el fondo indica una envidia porque ellos no pueden llegar más que a los artículos de sus revistas especializadas, que no leen más que en su casa, y ese es el problema. Y cuando se encuentran, por ejemplo, con una canción de Manuel Alejandro como Procuro Olvidarte, que se canta en todas partes de América, o una canción de Juan, que como Te quise, te quiero y te querré, que se canta en cualquier lugar de Argentina, cualquier lugar del sitio. Bueno, o de Perales, como Me llamas, que empiezas a cantar Me llamas y te la cantan desde Colombia hasta California. Eso produce una envidia tremenda, porque tú no llegas a eso, porque tú desde tu mezquindad no llegas a eso y no eres capaz de reconocer. Cuando Perales, cuenta José Luis, que cuando Perales fue a visitar, lo llamó García Márquez para conocerlo. Lo lleva a su casa y le lleva a su escritorio. Y en el escritorio ve un montón de discos de Perales. Dice, yo daría media de mi novelística por escribir una canción como la que tú escribes. Bueno, ese es el homenaje de un genio, ¿entiendes? De reconocer la capacidad en ese hombre fantástico de Cuenca, que es José Luis, además súper humilde y extraordinario, de que en 3 minutos 4 ese hombre es capaz de contar una historia que llega al corazón de millones de personas. Si, por ejemplo, cuando hacen incluso campañas a favor de la libertad en muchos sitios, se utiliza la canción Un velero llamado Libertad, que conste que yo no digo esa crítica a los intelectuales porque no tengan que ganarse la vida, pero creo que hay que tener un poco de responsabilidad, que estamos para construir, que no podemos construir mentiras, que es verdad que se pudieron tener todos los abusos que se pudieran tener, pero han pasado 500, 600, 700 años y la realidad es que el español ha calado, y lo español ha calado en América como lo americano ha calado en España. Y entonces, ¿por qué queremos ahora destruir todo esto? Nuestra historia de literatura, es que la literatura norteamericana no se puede ni comparar, por muy buenos autores que haya, la literatura latinoamericana. O sea, por Muno Austin y compañía que tú digas, pues oye, es fantástico, muy bueno, pero ante un Vargas Llosa de García Márquez, con perdón, 2 páginas de García Márquez valen casi por 20 de otro, ¿entiendes? O sea, quiero decir que sin desmerecerlo, por favor, que no pisoteemos algo que es un monumento, Más luego has de tener en cuenta toda la aportación nuestra, no solo ahí, en la literatura y en la música y en la canción popular y en las artes populares, sino también en la arquitectura, en el urbanismo, en las formas de gobernar, en las formas de hacer. Universidad, pues claro, los jesuitas, un montón de historias ahí, en universidad son todas herederas de formas españolas y de todo eso, porque lo tuvieron claro, salvo ese primer periodo de conquista donde en realidad en muchos casos, ya te digo, sobre todo el fenómeno de México, que se mataban unas tribus contra otras, por Dios, sino los españoles, si se mataron más entre ellos que los mataron los españoles, vamos a contar la realidad, ¿no? Entonces, cuando sale ahora este presidente diciendo que no sé qué tenemos que pedir, que perdón, pediréis perdón entre vosotros, que os matasteis entre vosotros, claro, ¿entiendes? Y también matar a los españoles, pero bueno, ¿a qué viene esto ahora? ¿A qué viene? ¿En qué idioma me estás hablando?
Señor Obrador, ¿en qué idioma me hablas? ¿En mexicano? ¿Me estás hablando en español? ¿Por qué hablas en español? ¿Por qué ha calado el español ahí dentro de ti? Ha ganado por simpatía, ¿entiendes? Porque el español lo mismo, fíjate, si fue un día como conquistador, en otra oleada fue como trabajador, como emigrante. Y a América y a los países de América han ido como emigrantes millones de españoles, millones. Y en todas partes han dejado buen nombre. Y si tú vas a la noche de Brasil está llena, y los restaurantes de Brasil y los hoteles están llenos de gallegos y hijos de gallegos y nietos de gallegos que han controlado el negocio de la noche. Y a la vez luego, cuando ha habido los problemas en América Latina, en las crisis han venido a España y han sido bien recogidos. Pues, ¿dónde está el problema? Se pueden crear cosas artificiales para distraer, como es artificial lo del nacionalismo, porque es artificial, porque no corresponde a una mayoría social, pero sí corresponde a una mayoría intelectual. Lo que pasa es que hemos llegado a una nueva dictadura, que es la dictadura de las mayorías intelectuales, que consiste que hay una serie de gente que por tener capacidad de expresar opiniones en medios públicos se creen representativos de todo el pueblo. Es decir, aquí tenemos en Cataluña ese fenómeno. Si yo pregunto a 100 en la calle, a 100, si yo hago una prospección normal, equilibrada, en el largo de Cataluña, encontraré realmente independentistas, encontraré 30 de 100, o 35 como mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 35 valen más que el resto. Lo que es que esos no tienen micrófono. Es que ¿qué pasa? Que no le pone el micrófono a los otros. Él tiene su púlpito y el de su púlpito dice que la gente opina así. No es verdad, porque si no, no irían tantos artistas españoles a Colombia, ni se venderían tantos libros de escritores españoles en Colombia, ni llegarían las películas españolas a Colombia. Pero es que, vamos a ver, es que hay artistas que viven allí, españoles, porque les es más rentable y tienen más giras allí. Es que se pasan medio año allí cantando, pero no se pasan en Bogotá, es que se van a Medellín, a Cali, a lo que sea, y así en cualquier país, que incluso en los sitios que podían ser más pequeños, que les podían tener más manía, no, se cantan todas las canciones. No solo eso, sino el trabajador ecuatoriano que viene, que luego se hace su casita allí, el boliviano, tal. Es decir, no hay ningún mandatario, salvo algún descerebrado que haya, como este mexicano ahora, porque lo hace para su rentabilidad dentro de su propio partido, lo que sea, que esté con esta tontería, porque esa tontería no existe. O sea, es que te lo dice la gente que lo ha pateado en la calle. Yo cuando he ido, tampoco he ido tantas veces, pero las veces que he ido, lo español, es que aparte que te encuentras si es que cualquiera tiene parentes españoles, hasta el de la Patagonia que te encuentras, resulta que ha tenido un pariente que ha ido a España y te pregunta, oiga, y allí, no sé cuánto, y aquel que va, y ¿por qué no le lleva aquel que está en Madrid, que es conocido mío? Pero por Dios, pero si esto es la realidad, esta es la puñetera realidad, y cuando tú no quieres ver la realidad, pues es lo que hablábamos en todo término de cosas, tú tienes que no ponerte unas cataratas, no poderte decir que cuando tú sales a la calle lo único que ves son los containers de basura. Bueno, tienes un problema tú. Lo que pasa es que esas sectas intelectuales que los han introducido en las universidades, viven de eso, ¿no? Viven de eso. Y entonces afortunadamente esa gente no llega a casi nadie. Afortunadamente. Pero bueno, siempre se cuelan a dar la opinión en algún sitio y entonces ellos hablan en nombre de todo. Le doy mucho valor a lo que es la cultura popular, porque es el reloj que marca. Si tú llegas a una televisión o a una radio, aparte que puede haber algún chiste, alguna cosa, pues lo típico de los españoles, pero si quieren un montón a los españoles. Si, por ejemplo, la obra, ya te digo, a nivel de cultura popular, la obra de Joan Manuel Serrat, de Joaquín Sabina, de Juan Pardo, de Juan Carlos Calderón, de Maritrini, de Cecilia, son versionadas mucho más que en España, mucho más versionadas, o sea. Los incluyen los discos, cantan, todos, Chayanne, Luis Miguel, Emanuel, todos cantan temas de compositores españoles y vienen incluso a grabar a España, muchos de ellos. Muchos grandes artistas mexicanos han hecho discos con españoles. Luis Miguel, la mayoría de los discos de Luis Miguel son de Juan Carlos Calderón, la mayoría, ya ha muerto el pobrecito, el de Santander, el compositor extraordinario de Mocedades. Bueno, pues si le tuviera alguna tirria, pues no cogerían a Juan Carlos Calderón, ¿no? ¿Entiendes? José José, el famoso mexicano, el gran cantante, pues Rafael Pérez Botija, que es el compositor de Gavilano Paloma, madrileño, fantástico, de La Gata Bajo la Lluvia y de tantas canciones, pues es el que ha hecho la mayoría de discos de Lucero, de José José, de todos los cantantes mexicanos. Vive en México la mayoría del tiempo. Es español. Thalía viene a grabar aquí, graba temas españoles.
¿Qué te voy a contar? Jennifer López ha cogido un tema de Fernando Arbez. Es que no se puede decir más tonterías. Es decir, claro, es que es la realidad y contarlo porque y además estamos haciendo daño a la actividad comercial. Es decir, porque sabes que ahora hay mucha potencia. Mi hermano, por ejemplo, da cursos online a través de Planeta para cosas técnicas, de ingenieros técnicos, aunque está jubilado ya de catedrático aquí, pero sigue trabajando mucho. Y la mayoría de conectados con la división de Planeta de ingeniería y de máster son latinoamericanos, de Colombia, de Puerto Rico, que están con él, le preguntan tal, y sus libros técnicos se venden mucho allí. Radiosapiens.es